Esta lección fue la que se posteó en el LMS para que usted la leyera y la trabajara 2 días atrás. Se supone que usted haya subido este trabajo ya. Y se titula Tiempos de lucha. Estamos ahora en el siglo XIX, ¿verdad? Y el siglo XIX fue un siglo de muchos cambios en la historia de la isla, la historia de Puerto Rico. Vimos que España había estado en una guerra con Napoleón, luego una guerra de independencia que trastornó completamente al país de España. Las colonias que estaban en América se aprovecharon de esa situación para empezar a independizarse, pero hubieron algunas pocas colonias que no lograron independizarse. Y entre esas colonias estaba Puerto Rico, porque en Puerto Rico había tanto atraso, Puerto Rico estaba tan atrás y tan atrás, que no tenía la facilidad de poder lograr un movimiento independentista como lo hicieron estas otras colonias. Aquí hay una serie de términos, de conceptos que son bien importantes y son también bien interesantes que vamos a discutir. Si usted tiene cualquier duda, yo le voy a pedir a usted que por favor me diga rápido que tiene una duda para pues poder subsanarla. Lo que sí tenemos que entender cuando empezamos esta lección es que el gobierno español había, a través del rey Fernando VII, publicado un documento titulado La Real Cédula de Gracia. Ese documento es bien importante porque ese documento benefició mucho a Puerto Rico. Y le mencioné en la vez anterior que durante este tiempo, pues la economía de Puerto Rico empezó a subir, empezó a mejorar como resultado directo de esta Real Cédula de Gracia. Y esta cédula de gracia permitió un periodo de crecimiento demográfico y económico en la isla de Puerto Rico. Este documento permitió primero que nada que se establecieran diferentes puertos en Puerto Rico. Entre ellos yo le mencioné que había un puerto en Aguadilla, ¿verdad? Y llegaban barcos de diferentes países a hacer comercio, ¿verdad? A negociar aquí. Y eso empezó a avivar, a despertar esa economía que era casi no existente en la isla de Puerto Rico. Se permitió también la entrada de emigrantes y ahí entraron a Puerto Rico personas que no eran necesariamente españoles y el gobierno español permitía que fueran residentes en Puerto Rico siempre y cuando fueran católicos, ¿verdad? Y para esa época entraron muchos irlandeses a Puerto Rico, entraron franceses, entraron muchos corsos, más que ninguno otro, corsos y alemanes empezaron a llegar a nuestra isla para ser residentes, ¿verdad? Para hacer de Puerto Rico su casa. Y también hubo un repartimiento de tierras para que la gente pudiera empezar a sembrar y Puerto Rico pudiera desarrollar una economía agrícola que fuera más allá de una economía de subsistencia, porque lo que había hasta el momento era una economía de subsistencia. Había agricultura de subsistencia. Yo le había dicho a usted en una vez anterior que cuando hablamos de una agricultura de subsistencia, que lo que eso quiere decir es que usted siembra, pero usted siembra para usted. Usted no siembra para otro, usted no siembra para exportar. O sea, hay una diferencia bien grande entre yo sembrar plátano para yo comer plátano y mis vecinos tal vez comer plátano, que yo sembrar plátano, suficientes plátanos, fincas y fincas y fincas, para enviar plátano a otros países y venderlos allá. O sea, una diferencia enorme. Y en Puerto Rico la agricultura que había era una agricultura de subsistencia. Esta Real Cédula de Gracia pues quiere cambiar eso, quiere que Puerto Rico empiece a desarrollar una economía basada en la agricultura que fuera más robusta. O sea, sembrar tanto que ahora yo puedo este producto que estoy sembrando, que puedo cosechar, enviarlo y venderlo en otros países, en otros mercados. Aparte de eso también, pues hacía falta mano de obra y aumentó un poco más la entrada de esclavos a Puerto Rico. Es interesante que estaba aumentando la entrada de esclavos a Puerto Rico en un periodo donde la trata de esclavos estaba mermando, estaba bajando. Pero se trajeron esclavos a la isla.
también, otra de las cosas que ayudó a Puerto Rico a desarrollar esa agricultura, particularmente la siembra de la caña. ¿Y de la caña sale qué producto? La azúcar. El azúcar. El azúcar que le encanta a Raimundo y a todo el mundo. Ahora tenemos un mundo lleno de gente diabética. Y es porque tenemos lo que llamamos sweet tooth, un diente dulce. A la gente le encanta el dulce. O sea, el azúcar siempre ha sido algo bien cotizado. Y el azúcar que más se vende, tú puedes sacar azúcar de diferentes frutos, pero el más común, los más comunes son el azúcar que sale de la caña y la fructosa que sale del maíz. Esas son las dos azúcares que más se usa en el mundo. Son las más baratas también. Son las más económicas. Mister, Dime. Pues más abajo de mi casa hay un señor que le gusta sembrar mucho y él tenía de los cañitos de yucas de esos, Ajá. tenía 2 o 3 hace poco. Pero fíjate, el jíbaro puertorriqueño, él tenía una agricultura que era de subsistencia. Tú entrabas a la casa de un jíbaro, tenía una finquita y tenía un poquito de todo. Pero ¿para quién era eso? Pues para él y para su familia. O sea, cuando hablamos de subsistencia, de una agricultura de subsistencia, eso es, acuérdate que antes no había supermercado. O sea, tú no decías, pues me hace falta esto y esto y esto, voy para Walmart, o voy para Mr. Special, o voy para Econo. Antes no había nada de eso no existía. Y en Puerto Rico menos todavía. En Puerto Rico tú comías lo que tenías. Y si no lo tenías, no comías. Así de fácil era. Así de El sencillito era. vecino, el vecino de como que de atrás, de mi casa atrás, mi abuelo tiene troces y en el taller allá atrás, el portón, el vecino que da para el frente del portón, él siempre tiene plátano, de todo ese sembrado para él y para su familia. Fantástico. ¿Y sabes qué? Eso es algo menos que tiene que comprar en el supermercado. Son chavos que Y se yuca, ahorra, ¿verdad? Y yuca, todas esas cositas buenas que comemos en Puerto Rico. él la Pues, siembra y a veces voy y busco. sí, y yo he visto gente que, pues, tenían caña sembrado en la casa cuando yo chiquito, ¿verdad? Que yo recién llegado de Nueva York, yo cejero cogiendo por ahí, por los vecindarios y los montes y las montañas. Y yo veía que gente tenían caña, pero con la caña ellos la exprimían en un trapiche, y el trapiche estaba hecho con esas lavadoras viejas que tenían jolillos, esa lavadora de 100 años atrás, y con eso hacían guarapos, no hacían azúcar, pero hacían guarapos y tenían su guarapito en la nevera. Pues como les estaba diciendo, ¿verdad? Puerto Rico entró en un periodo donde la agricultura subió tanto que pasó de ser una agricultura de subsistencia a una agricultura de exportación. Ahora sí podemos coger estas cositas que sembramos, tenemos tantas de ellas que podemos ahora compartirlas, podemos venderla en otro mercado y traer chavitos acá a la isla, ¿verdad? Y eso siempre es bueno, eso es fantástico. El problema es que Puerto Rico, el modelo que tenía de agricultura no era un modelo bueno. Ahí usted ve la palabra monocultivo, la ve, ¿verdad? Monocultivo. ¿Mono viene de qué? ¿Qué significa mono? Un animal salvaje, creo. No, como prefijo, cuando usamos como prefijo. Uno. Solo. Uno solo, ¿verdad? Mono, un cultivo. Pues había un solo cultivo y el monocultivo era un sistema de producción agrícola donde se cogía toda la tierra que había disponible para cultivar y se dedicaba a una sola cosecha. En Puerto Rico siempre ese fue el modelo y es un modelo flojo, es un modelo que es bien malo porque tú dependes entonces solamente de un cultivo. Y el modelo que había en Puerto Rico era que, pues, si la demanda mundial de azúcar estaba alta, pues sembramos azúcar y más nada. Y si bajaba eso, pues vamos a ver qué sembramos. Café, café es cotizado ahora, pues sembramos ahora café y se acabó la caña. El problema con los cultivos en Puerto Rico es que esto, antes de hablar de eso, perdóname, antes de ir a hablar de los monocultivos, que no termine de decir de verdad que este tiempo que en Puerto Rico empezó a subir la producción de la caña y empezó a vender caña como loco, perdóname, azúcar de caña.
también se debió no solamente a lo que logró la Real Célula de Gracia en la isla, pero también a que Haití, que era un enorme productor de azúcar, había pasado por una revolución. Y pues cuando tú tienes una guerra, una revolución en un país, ¿qué va a pasar con la economía? Se va a afectar. Se va a afectar. Yo no sé si usted, es que usted no ve noticias, pero ¿verdad? Cuando las vea, pues se va a acordar de mí. Usted va a ver que si hay una guerra o hay algún tipo de conflicto en un país que produce, por ejemplo, petróleo, ¿qué va a pasar con el precio del petróleo? ¿Va a subir o va a bajar? ¿Bajar? No, el precio del petróleo va a subir. ¿Por qué? Porque el temor es que, y todo esto viene del miedo, del temor. Si hay una guerra en ese sitio, se va a afectar la producción y va a haber menos petróleo. Y cuando menos petróleo hay, más va a costar. Cuando menos azúcar hay, más va a costar. Cuando menos chinas hay, más van a costar. Esto tiene que ver con un fenómeno que se llama oferta y demanda. Y eso es el principio fundamental del sistema económico en el que nosotros vivimos, que se llama capitalismo. ¿Usted ha oído hablar del capitalismo? Mi opinión, no. Ok, usted vive en un sistema capitalista. Y la gente a veces habla con mucho miedo de algo que se llama socialismo socialista, ¿verdad? Pues son simplemente modelos económicos. El modelo económico del capitalismo es uno donde se supone que sea un mercado libre de competencia, donde la gente puede presentar bienes y servicios y usted como consumidor, usted va siempre a comprarle al mejor postor, ¿verdad? Al que mejor oferta le haga. Por ejemplo, usted va a Walmart y ve dos televisores y los dos tienen las mismas características, pero una vale 50 pesos menos. ¿Cuál usted va a comprar? El de esos menos. Por supuesto, son 50 pesos que te ahorraste. Esas dos televisores que tú estabas mirando son de dos compañías diferentes que están en competencia. Y la competencia tiene que ver con subir o bajar precio. Pues y usted, pues como consumidor, pues cuando hay competencia, usted se beneficia. En el capitalismo, el principio que lo rige es la oferta y demanda. Mientras más hay de un producto o un servicio, más barato es, porque hay mucho. Y los precios pueden bajar para que les resulte atractivo al consumidor. Ahora, si hay escasez de algo, el precio va a subir porque ahora es más escaso, hay que subir el precio y dárselo al que más me dé. ¿Está entendiendo? Así que funciona el capitalismo. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Orlando y en Orlando la principal cosecha son las chinas. El problema con las chinas es que la cosecha de China se da para invierno. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque en Orlando la temperatura baja, no cae nieve, pero se pone bien frío. Se puede poner bien frío. Y a veces venía algo que se llamaba una helada y la helada cogía las chinas y las destruía. Y cogía la cosecha y la destruía. Cuando yo iba al supermercado a comprar jugo de China, me iba a costar más el jugo de China, me iba a costar menos. Más. Me iba a costar más. ¿Por qué? Porque hay menos China. Hay menos China y me va a costar más porque hay menos China. Si hubiera más China y no hubiera habido la helada, pues el precio se mantenía bajo o bajaba. Eso es algo que usted siempre va a ver. En Puerto Rico, pues al dispararse el precio del azúcar, dado al problema que había en Haití, pues eso aumentó la demanda de azúcar en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico tuvo una posición bien cómoda porque ya estaba empezando a sembrar azúcar, de caña de azúcar, y pudo llenar ese hueco que dejó Haití. Y el principal cliente de azúcar de Puerto Rico durante esa época, usted sabe quién era, ¿verdad? El país que más le compraba azúcar a Puerto Rico. Haití. Estados Unidos.
Estados Unidos. Bueno, estamos hablando del monocultivo, ¿verdad? Ya definimos lo que es el monocultivo. El monocultivo pues limita a un país cuando se siembra una sola cosa, pues eso es bien limitante. Pero se estaban dejando llevar por los principios capitalistas de oferta y demanda. En Puerto Rico, durante esta época, lamentablemente también hubo un problema de escasez de capital. La economía empezó a subir un poco, pero todavía había escasez de capital. Cuando hablamos de capital, ¿a qué se refiere eso? Cuando la gente dice del tenemos dinero. mayormente dinero, no únicamente dinero, pero mayormente dinero. Capital también puede ser, parte del capital de una empresa puede ser sus recursos humanos, o sea, sus empleados. Tal vez tienes personas bien entrenadas y bien talentosas. Parte del capital de una empresa es sus facilidades, las facilidades que tiene, ¿verdad? Su planta física y todo eso. Todo eso es capital, pero mayormente dinero. Y tú no puedes producir sin capital. Hay un refrán que dice en inglés, to make money, you need money. ¿Entiende? Si usted quiere montar un negocio de pastelillo, pues usted no puede hacerlo de la nada. Tiene que primero invertir dinero en la materia prima para hacer el pastelillo, para entonces sacar dinero del que usted invirtió. You need money to make money. Y sin capital, si no hay chavo, pues es un problema. El problema es que en Puerto Rico no habían bancos. En Puerto Rico los comerciantes españoles tenían un monopolio bien sofocante en el crédito. Si usted era si usted era pobre, usted no le iban a dar un préstamo, ¿verdad? Pero para hacer préstamos, la gente iba a los comerciantes, los dueños españoles de las tiendas. Ellos tenían chavo, eran riquísimos. Y ellos cabildeaban a los gobernadores que habían en Puerto Rico para evitar que trajeran bancos. Iban y le suplicaban al gobernador, mire, yo te tiro un par de pesos, si tú no dejas que entren bancos acá para yo seguir haciéndome rico, a espaldas de la gente puertorriqueña. Mire, eso de la fuga de capital siempre ha sido un problema en Puerto Rico y todavía es un problema en Puerto Rico, ¿sabe? La fuga de capital significa que el dinero que se produce en Puerto Rico no se queda en Puerto Rico, se va a otro sitio. Y si el dinero no se queda aquí, pues la economía no puede crecer. Para que en un lugar una economía crezca, el dinero tiene que quedarse en el sitio, tiene que quedarse moviéndose. Por ejemplo, ahora a sus padres le llegaron unos chequecitos, ¿verdad? De la ayuda del gobierno federal por la pandemia. En el año pasado le llegó un chequecito de 1,200 y lo más seguro esta semana o la semana pasada le llegó uno de 600 pesos. ¿Es o no es? Es. Ok. Si su papá fue y cogió esos chavos y los gastó en negocios en Puerto Rico, por ejemplo, fue a Econo, que es una empresa puertorriqueña, o fue y comió en el Mesón, que es otra empresa puertorriqueña, ese dinero se queda aquí, porque con ese dinero le pagan a los empleados que están en Puerto Rico, se compran materias primas para ellos seguir sus operaciones aquí en Puerto Rico, ¿usted me entiende? Pero si su papá se fue a Walmart o compró por Amazon, ¿qué pasó con esos chavos? ¿Se quedaron o se Van fuera de fueron? Puerto Rico. Se fueron fuera de Se Puerto van. Rico. Eso se llama fuga de capital. Y eso pasa cuando viene un negocio extranjero, viene un negocio de afuera, establece sus operaciones aquí, pero no invierte aquí. Y esto pasaba con los comerciantes españoles, ellos haciéndose multimillonarios a espalda de la gente. No, esos chavos no se quedaban aquí y no dejaban que bancos se establecieran en Puerto Rico. Pero llegó un momento, eso terminó porque en 1877 se estableció el primer banco en Puerto Rico. Ese banco se llamaba la Sociedad Anónima de Crédito Mercantil. Así que eso fue algo positivo, fue el primer banco en Puerto Rico, no habían bancos y ahora empezaron a llegar los bancos. Por no haber bancos
Esto causa problemas. Los bancos son necesarios. Los bancos son un mal necesario. Yo no soy muy fanático de los bancos, pero los bancos hacen falta para que un país eche para adelante. Vamos a decir, por ejemplo, que Diego quiere abrir un negocio de vender tenis, pero no tiene un chavo donde caerse muerto. Diego, para conseguir chavo, ¿qué tú haces para hacer ese negocio? ¿Qué tienes que hacer? Hacer un préstamo Pedir un préstamo. Pedir un préstamo. ¿Y dónde tú pides ese préstamo? en el banco. En el banco, porque el banco que tiene los chavos, entonces pon que te den los chavos. Ahora tienes chavos y puedes después ahora alquilar un sitio, arreglarlo bien lindo, comprar tenis y vende tenis. Y tienes que pagar el préstamo para atrás, ¿verdad? Pero con los chavos que tú recibas vas bregando. Pero si no hay banco, ¿puedes abrir el negocio? No. No, porque si no tienes chavos, no eres rico, no puedes abrir el negocio. Tú ves la importancia de los bancos. Así que un país que no tiene banco, mira, un país, es una selva, que es lo que da Puerto Rico, un atraso. También no es lo mismo no es lo mismo estar cargando con $1000 encima, que eso puede pasar lo que sea y cualquiera persona se los puede coger ese dinero. Y que cargue una tarjeta que tenga todo tu dinero, nadie puede tener acceso a todo ese dinero porque tiene Sí, pero eso ya tiene que ver con ¿verdad? La parte, porque los bancos hacen muchas cosas. Estás refiriéndote al área que tiene que ver con ahorro, ¿verdad? Con tu guardar dinero en banco. Pero uno de las funciones más importantes de un banco, particularmente para ayudar en la economía de un país, es los préstamos. Es que los bancos prestan chavos. Y usted ve, todo el que es millonario tiene un préstamo. Y son préstamos de muchos chavos, pero pues, sin préstamo no se puede funcionar, ¿verdad? Es parte de una economía. Pues ahora empezaron a llegar los bancos, como les dije. Obviamente estos comerciantes no estaban muy contentos que digamos con esto, pero esto es algo que va a empezar a ayudar a la isla de Puerto Rico. Al no haber banco, mire, casi no había chavo. Y esa gente que trabajaba picando caña para los hacendados, ¿con qué le pagaban si no había chavo? ¿Alguien sabe? Es una de las palabras que usted está viendo aquí. Fichas y vales. Esa ficha y vale era un papelito donde cuando llegaba el tiempo de usted cobrar su jornada, el hacendado, por no tener chavo y para no quebrar y para que los trabajadores no se fueran enfogonados, pues le daba una ficha, un vale, para redimirlo en tiendas que ellos tenían dentro de la hacienda. Ellos tenían unas tiendas que se llamaban tiendas de raya. Y esa tienda de raya era como un colmado. ¿Usted sabe lo que es un colmado? ¿Alguien? Le puede preguntar a su papá o a su mamá. Pero eso es como si fuera una tienda, ¿verdad? Pero ¿Tú sabes cuando tú vas a un garaje? El convenience store de un garaje. sí. Pues los colmados se mudaron para ahí ahora. Ahora tú vas a un garaje y básicamente tienen un colmado. ¿Qué tienen? Pues tienen comida, tienen agua, Sí, tienen mister, porque, mister, nosotros, donde yo vivo, like down the street, nosotros éramos owners de un colmado allí abajo, pero después lo cerramos. ¿Y qué vendían? De todo, ¿Pero comida, qué vendíamos, vendíamos bebidas, comida enlatada, fritura, también hacían, vendían sándwiches y todas esas cosas, maíz para las gallinas, era como si fuera un supermercado, solo que no tiene todas las cosas que tiene un supermercado, la carne no se vende en un colmado, Y es por ejemplo, mucho más chiquito. Los colmados son bien chiquitos. y es mucho más chiquito. Antes Puerto Rico estaba lleno de colmados, ya casi no existen. Ahora lo más parecido a un colmado que existe sería o lo que llaman un mini mart, o un convenience store de un garaje, ¿verdad? Pero antes ese servicio lo daban los colmados. Yo cuando chiquito,
vivía entre medio de dos colmados. Había un colmado frente a mi casa. Y hubo un tiempo donde mi papá pasó por un periodo de desempleo bien extenso y estábamos pobres, ¿sabes? Comimos pan viejo y sabía como un bizcocho. Porque el hambre que había, ese pan de 3 días sabía como un bizcocho. O sea, usted no sabe lo que es hambre. Cuando usted tiene hambre, usted se come hasta los clavos. Y pues, la pasamos bien mal, bien mal. Y entonces me acuerdo que a veces mi mamá me decía, mira, vete a la tienda de Patria, una señora que vivía al frente, tenía un colmado, y ella me daba una lista, y yo iba a donde doña Patria, y mira, mami me pide que me deje esto, habichuela, tanto de habichuela, ajo, bacalao, qué sé yo qué, otra lata de corn beef, lo que fuera, ¿verdad? Y entonces ella tenía una libretita, ella apuntaba todo en la libretita, y cuando llegaban los cupones o papi conseguía algún trabajo o algo así, pues entonces se pagaba. Pero era terrible, era bien terrible. Y en esta época, ¿verdad? De mediados del siglo XIX, estas tiendas de Jaya eran como colmados, pero estaban dentro de la hacienda. Y así la esposa del jornalero, del que cortaba caña, pues no tenía que salir afuera. Conseguían las cosas que necesitaban allí. Usualmente lo que tenían era solamente ajo, habichuela y bacalao o algo así. No había más nada. O sea, no había esa variedad que usted ve en una tienda hoy día, ¿verdad? Antes era comer para vivir, no era comer para disfrutar. Y lamentablemente, pues les hacían trampa. Muchas veces, pues los precios en estas tiendas de Jaya eran exorbitantes. Y cuando el jornalero venía a cobrar con ficha vale que iba a redimirla, terminaba a veces hasta debiéndole más dinero a la tienda de Jaya. Era una forma de endeudar al empleado. Era algo bien vil, bien asqueroso, bien asqueante. De mantener a la gente en un estado de pobreza y de dependencia, como si fuera un esclavo. Los cultivos, estos monocultivos que habían en Puerto Rico eran cultivos estacionarios. Cuando hablamos de cultivo estacionario, no es que el fruto se da en un momento particular del año. O sea, no es que se sigue dando en diferentes momentos del año. Hay momentos donde tú siembras, donde tú cuidas el fruto, ¿verdad? Le das mantenimiento y después llega el tiempo de la cosecha. Es cuando lo cortas, ¿verdad? Y te lo llevas. Eso pasa con el café, eso pasaba con el tabaco, eso pasaba con la caña. Y me acuerdo que cuando yo tenía la edad de ustedes, en Puerto Rico todavía se sembraba caña, se cultivaba caña. Y el tiempo de la zafra, lo que se conoce como la zafra o el cultivo, era como para las Navidades, ahí empezaba. Como en diciembre, enero, febrero, como hasta marzo, era el tiempo cuando se estaba picando la caña. Y después de eso, no había trabajo, porque entonces empezaban a sembrar a finales de primavera. Había un tiempo donde no había trabajo, y ese tiempo sin trabajo se conocía como tiempo muerto. Y durante el tiempo muerto, si no hay trabajo, no hay chavo, y si no hay chavo, no hay nada. O sea, que así era que funcionaba la economía agrícola que había en Puerto Rico. Y una economía así no es sustentable, no funciona, porque mantiene el pueblo siempre en la pobreza. ¿Entendieron, muchachos? Sí. Sí. Ok, pues recuerden que monocultivo más cultivo estacionario más tiempo muerto, esa es la fórmula, es igual a pobreza. A pobreza y pobreza extrema. Y finalmente, muchachos, los aranceles, que no lo mencioné, se refiere a un impuesto de entrada. Esto afectó la entrada de azúcar boricua a otros mercados cuando el azúcar decayó. Por eso que a veces usted ve que variaba a veces lo que es el monocultivo que había en Puerto Rico. Porque un arancel es un impuesto. Les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Pon que Puerto Rico pues vendía azúcar. Y esto es simplemente para ilustrarle cómo funciona un arancel. Pero en Estados Unidos también producen caña. O sea, ellos no eran únicamente dependientes de Puerto Rico. Porque en Florida, no sé si todavía se siembra caña o no, en Luisiana, en Mississippi, Alabama, se sembraba caña. No sé si todavía. Es posible que sí. Hawái. Y Puerto Rico para esa época no era parte de Estados Unidos, era un lugar extranjero. Pon que el azúcar de Puerto Rico era más barato
venderlo, ¿verdad? Para el consumidor americano, porque la mano de obra era más barata, ¿verdad? Aquí se le pagaba casi nada al jornalero y allá se le pagaba más. Pues los que venden caña en Estados Unidos se van a molestar, van a decir, espera, están trayendo esta caña acá y la gente está comprando más esa caña porque es más barata, ese azúcar porque es más barata. Pues entonces el gobierno de allá lo que va a hacer es para proteger a los sembradores de caña allá, que va a poner un impuesto entonces al azúcar de caña de Puerto Rico. Ustedes van a traer esa caña, pero cuando se vende ese azúcar, pero cuando se vende ese azúcar en Estados Unidos, vamos a ponerle un 5 o un 10% más de impuesto que se le va a pagar al gobierno, que quiere decir que la tienda tiene que venderlo más cara. Ahora. Y eso lo que va a hacer es ayudar a allanar el terreno. ¿Me entiendes? Allanar el terreno para que entonces no sea tan barato o aún termine siendo más caro y la gente siempre va a comprar que lo más caro o lo más barato. Más barato. Lo más caro. La gente va a comprar lo más caro. No, más barato, eso fue lo que yo dije, más barato. ¿Será la gente loca? La gente loca va a comprar lo más caro. Usted va a comprar lo más barato, lo más económico, ¿verdad? A menos que lo más económico sea una porquería y no le queda más remedio que comprar lo más caro, pues en ese caso, pues no hay más remedio, ¿verdad? Pero si usted tiene un producto que es bueno y lo consigue barato, mira, yo lo voy a comprar más barato. Si yo puedo comprarme unas tenis que me salgan en 50 pesos, yo no voy a gastar 200 pesos en tenis. Hacen lo mismo, ¿verdad? Hacen lo mismo. Pues eso eran los aranceles. Aquí en Puerto Rico, cuando llegan productos de afuera, pues se pagan impuestos. Y eso lo que termina haciendo es hacer el producto más caro. Cuando usted va a la tienda, pues resulta más costoso el producto. Muchachos, básicamente esos eran los términos que usted tenía que aprender en esa lección. La lección que yo subí hoy se titula El grito del Ares. Usted va a ver que el sentimiento independentista en Puerto Rico continuó creciendo. La gente estaba inconforme con lo que estaba pasando en la isla y el no tener ese poder, ¿verdad?, de decidir su destino, de qué quería hacer, pues ese sentimiento continuó y despuntó en la revolución más famosa, el movimiento insurgente más famoso en la historia de nuestra isla. Los términos que usted debe aprender son los siguientes: la Junta Informativa de las Antillas, el grito del Ares, que es una insurrección. Nosotros vimos 2 semanas atrás en el Capitolio de los Estados Unidos. ¿Qué significa conciencia nacional? ¿Quién era la Guardia Civil? ¿Qué fue la Revolución Gloriosa? Que fue otra revolución que hubo en España. Surgen por primera vez partidos en Puerto Rico, como el Partido Liberal Reformista, el Partido Liberal Conservador, el Partido Autonomista Puertorriqueño. Va a leer sobre la abolición de la esclavitud. En Puerto Rico se abolió la esclavitud. Autonomía, ¿qué significa autonomía? Que es un concepto muy importante, que fueron los compontes y que fue el año terrible de 1887. Esos son los términos que usted va a aprender y usted va a definir. Pregunta, muchachos. No. No.